El bosque de las pesadillas. El 12 de abril de 2020, Thomas Wilson partió en una excursión hacia el bosque de Pine Barrens con sus amigos. Luego de 6 horas, perdieron comunicación con el mundo exterior. Durante 3 días se organizaron búsquedas, pero ni Thomas ni sus amigos fueron encontrados. Hasta hace poco. Thomas era mi hermano, y no podía dejarlo allí. Luego de buscarlo en vano durante medio año, decidí ir yo mismo hacia el bosque. Con la compañía de mis amigos, decidimos tomar la misma ruta que Thomas había tomado aquel día. Al principio de nuestro viaje, éramos 5 incluyéndome. Llegamos al bosque Pine Barrens en un día normal y soleado. Al principio, nuestra búsqueda parecía más una divertida excursión de otoño. Luego de 4 horas de camino adentrándonos en el bosque, nos encontramos en medio de la nada. Aunque era un día soleado, esa parte del bosque parecía muerta y aterradora. Steven se acercó a mí y me dijo que sentía como si estuviéramos siendo vigilados. Yo mismo no podía sacudirme un sentimiento similar durante la última media hora. Esto me hacía sentir incómodo. Lucy sugirió que nos fuésemos de ahí tan pronto como nos fuera posible. Yo le respondí que no me iría hasta no saber qué le había pasado a mi hermano. Exploramos un poco el bosque, pero no pudimos encontrar nada. Irremediablemente cayó la noche, y regresarnos en medio de esa oscuridad no parecía la mejor de las ideas. Nos vimos obligados a pasar la noche en medio del bosque. Hicimos una fogata e instalamos el campamento. Mientras estaba sentado al lado del fuego, no pude evitar sentir que estaba siendo vigilado, como si alguien nos observara desde la oscuridad, desde los árboles. Entré a mi tienda deseando que la noche terminara rápidamente. Un extraño sonido proveniente de fuera de mi tienda me despertó súbitamente. Era el crujido de las ramas. Salí de mi tienda. Fijé mi mirada hacia la oscuridad y los vi. El fuego estaba casi extinguido, pero con la poca luz que aún se desprendía de él, pude divisar pálidas figuras paradas entre los árboles. Sus cuerpos marchitos parecían humanos, pero sus negros e imperturbables ojos me aterrorizaron. Inmediatamente grité loco del miedo, y las criaturas desaparecieron en la oscuridad. Cuando mis amigos escucharon mis gritos, salieron exaltados de sus tiendas. Les dije lo que había visto, e inmediatamente decidimos que lo mejor era largarnos del bosque. Alguien debería despertar a Sam, dijo Lucy, pero cuando miramos hacia su tienda, estaba claro que Sam no estaba allí. Había desaparecido. Comenzamos a gritar su nombre. ¿Qué pudo haberle pasado? No podíamos dejar a Sam solo en el bosque, así que comenzamos a buscarlo por todo el campamento. Al fin y al cabo, no podría haber ido tan lejos. De repente me di cuenta de que estaba solo. Me había apartado del grupo, y eso no era nada bueno. En ese momento escuché un grito muy cerca. ¡Era Peter! Corrí entre la maleza siguiendo el sonido del grito, cuando de repente vi a una de las criaturas arrastrando a Peter hacia la oscuridad. No sé qué le hizo a mi amigo, pero ya no gritaba, ni siquiera se movía. Cuando me vio, la criatura se detuvo y me observó cuidadosamente. Era como si la criatura estuviera intrigada por mi presencia en ese sitio. Había algo extraño en la forma en la que me observaba. Así transcurrieron unos cuantos segundos. Yo permanecía inmóvil, aterrorizado. Luego, de repente, la criatura desapareció llevando a Peter a rastras. Corrí a buscar a Lucy y a Steven, pero cuando regresé, no había nadie, ni mis amigos ni aquellas monstruosas criaturas. Solo quedamos nosotros 3.
Cada vez era más evidente que correríamos el mismo destino que nuestros amigos. Pero, ¿a dónde podríamos ir bajo esta absorbente oscuridad? Encontrar el camino era una misión imposible. Nuestro último recurso fue escondernos en un acantilado y esperar el amanecer. Cuando nos despertamos, el sol brillaba intensamente. Luego de una noche tan agitada, dormimos hasta el mediodía. El bosque estaba silencioso y calmado. Al parecer, las criaturas solo cazaban en la noche. Por lo menos, eso era lo que creíamos. Conseguimos el campamento, o lo que quedaba de él. Nuestras cosas estaban desperdigadas en el suelo y de nuestras tiendas quedaban solo trizas. Todos sabíamos que intentar rescatar a Peter y a Sam era completamente inútil. Incluso encontrar a Thomas parecía ahora una hazaña imposible. Todos fuimos testigos de lo que esas criaturas eran capaces. Mantenerse con vida luego de encontrarse con alguna de ellas resultaría casi imposible. Nos preparamos para irnos. Iniciamos nuestra marcha hacia lo que pensábamos que era nuestro escape de ese horroroso lugar. Pero mientras más caminábamos, más evidente se hacía que no estábamos ni cerca de la salida. Luego de pasar otro desfiladero, Steven se detuvo repentinamente. «¡Miren! ¿Qué es eso?», dijo Steven. Había algo entre los árboles. No pude distinguir qué era, pero podía sentir una horrible aura emanando de ese lugar. Era como si toda la maldad del bosque estuviera concentrada en ese sitio. A medida que nos acercamos, una extraña estructura se erigió frente a nosotros. Elevado sobre pilares, enterrados en la tierra, había algo que parecía un ataúd. Era un ataúd viejo y maltrecho. Pero, ¿cómo vino a dar a este lugar tan remoto del bosque? «Necesito saber qué demonios es eso», dijo Steven. Abrió la tapa. Lucy no lo detuvo. De repente, Steven saltó hacia atrás. De verdad era un ataúd. Y dentro vimos la marchita y ennegrecida momia de una mujer. Su rostro era el vivo y retorcido retrato de la maldad. Repentinamente escuchamos feroces gritos en la distancia. ¿Habrán sido aquellas espeluznantes criaturas que vimos la noche anterior? Teníamos que correr. Pero algo no estaba bien. Era como si el espacio y el tiempo ya no obedecieran las leyes de la realidad. Aunque nuestros relojes marcaban las 4 de la tarde, una densa oscuridad cayó sobre nosotros con una rapidez antinatural. No importaba hacia qué dirección corriéramos, todos los caminos llevaban hacia ese maldito ataúd. Todo era demasiado extraño. Mientras tanto, los gritos y las horrorosas pisadas se acercaban cada vez más. Las pálidas figuras de las criaturas empezaron a aparecer entre los árboles. Se acercaban a nosotros e intentaban bloquear nuestros caminos. Cada vez era más evidente que nunca saldríamos de ese bosque. Una de las criaturas se acercó a nosotros y Lucy gritó despavorida: ¿Es este acaso nuestro fin? Fue entonces cuando Steven tomó la decisión. Levantó una rama del suelo y gritó: ¡Corran! ¡Yo los retrasaré! No rechazamos su valiente ofrecimiento e inmediatamente comenzamos a correr. Lucy y yo sabíamos que no volveríamos a ver a Steven, pero él nos dio una oportunidad de sobrevivir y teníamos que aprovecharla. A medida que nos alejábamos, escuchamos los gritos de nuestro amigo. Ahora solo quedábamos nosotros dos. Justo cuando pensábamos que nos habíamos librado de la trampa de las criaturas, ese espeluznante ataúd apareció nuevamente frente a nosotros. Pero esta vez era distinto. La tapa estaba sobre el suelo y el ataúd estaba vacío.
Fue allí cuando me sentí realmente aterrado. Los gritos de las criaturas se escuchaban cada vez más cerca y Lucy ya no podía soportarlo. Bañada en llanto, comenzó a correr. Traté de detenerla, pero la vi desvanecerse en la oscuridad. Luego de unos cuantos minutos, su llanto se ahogó lentamente. Estaba solo en aquel aterrador bosque. El crujido de las ramas sobre el suelo se hacían más intensos y un ronco aullido comenzó a rodearme. Me escondí bajo un árbol en completo desespero. No sabía qué hacer. Estaba petrificado. Todo lo que podía hacer era resignarme a mi destino. Deseaba nunca haber puesto un pie en ese bosque. No encontramos a mi hermano. Ahora nosotros también quedaremos atrapados en él. Escuché unos pasos muy cerca. Antes de poder asustarme, Lucy apareció frente a mí. Ya no lloraba. Me miró y me dijo en un tono confiado: «Vamos, conozco el camino». Me levanté y la seguí. Me sentía más calmado. Pase lo que pase, al menos no estaré solo. Lucy caminó confiada a través de la oscuridad. Podía ver su chaqueta brillante moviéndose delante de mí. De repente, una llamada telefónica rompió el silencio. Respondí. ¿Dónde estás? Creo que estoy perdida. Me dijo la voz quebrada de Lucy a través del teléfono. Un escalofrío me recorrió toda la espina dorsal. Entonces, ¿quién caminaba frente a mí? La figura delante de mí se detuvo y se giró lentamente. Era alguien más. Reconocí esa sonrisa maléfica, pues la había visto antes. En el ataúd. Fijó su mirada en mí y su apariencia comenzó a transformarse. La chaqueta brillante desapareció y sus decadentes andrajos quedaron al descubierto. Sus brazos estirados parecían ramas secas. La momia del ataúd estaba parada frente a mí. Pero esta vez estaba viva. El corazón me saltaba dentro del pecho. Comencé a retroceder, incapaz de quitar la mirada del horror que poco a poco se acercaba. Mi pie se enredó con una rama. Perdí el equilibrio y caí al suelo. La negra y horrenda figura se cernió sobre mí. ¿Es esto realmente lo último que veré antes de morir? De repente, una figura pálida apareció de la nada. Derribó a la momia y ambos cayeron al suelo. Enseguida me percaté de que era una de las criaturas que vi por primera vez en el campamento. Más allá del miedo, en ese momento me sentía confundido, pues esta criatura parecía enfrentarse a la momia. En un abrir y cerrar de ojos, ambos se enfrentaban en una encarnizada lucha. La momia intentó atacarme a mí, pero la criatura logró tomarla por una de sus huesudas piernas y la derribó con un fuerte empujón. La indescifrable y pálida figura se giró hacia mí. Era la misma criatura que había visto cerca de nuestro campamento. Me observó cuidadosamente y, de alguna manera, me resultó familiar. Un tatuaje que tenía en el cuello llamó mi atención. No lo podía creer. Mi hermano tenía exactamente el mismo tatuaje. Era Thomas. Estaba tan sorprendido que apenas podía moverme. Todo este tiempo, la momia intentaba ponerse de pie. De pronto, pude interpretar una sugerencia silenciosa en los ojos de la criatura. ¡Corre! Me puse de pie como pude y corrí con todas las fuerzas que me quedaban. Detrás de mí, escuché los gritos furiosos de una lucha sin cuartel. En medio de mi carrera, escuché a Lucy en un desfiladero cercano. La tomé de la mano para que corriera tras de mí y no nos detuvimos ni un solo segundo.
Casi no podíamos mantenernos de pie, pero nunca dejamos de correr. Solo cuando cruzamos el arroyo, sabíamos que lo habíamos logrado. Deambulamos en la oscuridad durante unas cuantas horas más. Cuando finalmente llegamos a la carretera, salió el sol. Tuvimos suerte. En unos pocos minutos, vimos un camión acercarse. El conductor se detuvo y nos subimos. Una vez en la seguridad del camión, la fatiga se apoderó de nosotros. Lucy lloraba en silencio y yo empecé a pensar sobre lo que acababa de suceder. El conductor notó nuestra extraña conducta. Están muy lejos de casa. Este bosque no es el mejor lugar para una excursión. Le pregunté por qué. El conductor nos contó una leyenda según la cual el cuerpo de una chamana fue llevado al bosque. Se dice que el alma de la chamana todavía deambula en la espesura del bosque. Captura turistas desprevenidos y los convierte en criaturas terroríficas para que vigilen su cuerpo y protejan el bosque de extraños. No me molesté en decirle que su historia no era solo una leyenda, que mi hermano se había convertido en una de esas criaturas y que de alguna manera me había recordado y que había salvado nuestras vidas. Sabía que ya no tenía sentido seguir buscando a Thomas. Ya se había ido. Pero el terrorífico bosque apareció en mis sueños durante muchos meses después de nuestra horrorosa experiencia. En mi sueño, siempre intento huir de los monstruos y me despierto bañado en mi propio sudor.